Presenta. ¿Qué presenta? ¿Qué presenta? ¡Presenta! Instalador de hados. Ayudar porque sí. ¿Es gratis? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre y Tú. Hoy estamos aquí, un episodio corto para meter lo que es el repositorio DS, ¿vale? Que su fuente ha caído, pero podemos llegar de otra manera, ¿de acuerdo? Y ya instalamos Vi y Babu. Pues ahí vamos, le damos a la ruleta como siempre y nos vamos a explorador de archivos para meter la fuente. Le damos ahí a explorador de archivos y a añadir fuente. Le damos a añadir fuente, a ninguno y metemos la fuente. Como siempre, recordad la necesidad de las VPN, no solo para el uso de código, sino también para vuestra privacidad y vuestra seguridad a la hora de conectarnos con cualquier dispositivo a la red Wi-Fi para que vuestra o por cable, de tal manera que vuestra IP esté siempre protegida de cualquier uso fraudulento. Pues nada, metemos la fuente, como siempre, le damos a aceptar y recordar que para que os funcione bien estos dos addons que vamos a instalar hoy, necesitáis de Fantester. Y Fantester lo instalamos en el primer episodio donde instalamos todos los motores. Importantísimo instalar todos los motores para que os funcionen todo tipo de addons. Pues le damos a aceptar, nos salimos hacia atrás y ya entramos en addons donde vamos a instalar desde un archivo zip el repositorio. Le damos a Boom, que es el nombre que le hemos puesto, da igual que lo veáis repetido, vosotros ni caso, Boom, y nos metemos, instalamos el repositorio, que es un muy buen repositorio. De acuerdo, ya está instalado el repositorio, como siempre ahí arriba, y ahora instalamos desde repositorio. Instalamos desde repositorio, entramos a repositorio rajada, que es el que hemos instalado. Y dentro de este repositorio hay repositorio de addons. Pues vamos a repositorio de addons. Nos metemos ahí. Y entonces ahí tenemos el repositorio de DS addon que su fuente ha caído, pero a través de esta fuente podemos instalarlo. Le damos e instalamos el repositorio. Pues este repositorio ya lo tenemos instalado aquí. ¿De acuerdo? Nos salimos hacia atrás para que no os liéis. Le damos a la ruleta para que lo veáis, ruleta, addons y instalar desde repositorio. Y como ya tenemos DS repositorio instalado, nos aparece ahí. Pues entramos en DS repositorio. Su fuente ha caído, pero a través de repositorio rajada podemos instalar este repositorio. Pues entramos en DS repositorio y en addons de vídeo vamos a instalar, ya que estamos aquí, Babu y Vi. Primero instalamos Babu, instalar. Vamos a instalar Babu Kill Premium, pero no para utilizarlo, sino porque los scripts son necesarios para que Babu y Vi vayan bien. ¿De acuerdo? Simplemente lo instalamos. Instalamos, aceptar, y ahora vamos a instalar Vi, que son los dos addons que vamos a utilizar. Instalamos Vi y añadimos a favorito los addons que vamos a utilizar, que es Babu, pulsación larga, y añadimos a favoritos. Añadimos a favoritos y Vi, pulsación larga, y añadimos a favoritos. ¿De acuerdo? Os recuerdo la necesidad de las VPN. Funcionan muy bien, yo los he utilizado y os recuerdo que este tipo de addons, al igual que Águila Babu, Águila Portal, a veces caen, pero se recuperan solo, no tenéis que hacer nada porque el repositorio está instalado. Así que si algún día nos va alguno de esos addons, no os preocupéis. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hemos recuperado
un repositorio que había caído y, como siempre, ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio. Un abrazo muy grande y, como siempre,